Me quedé sola con el caballo, y no pude resistirme. Antes de sumergirte por completo en esta historia emocionante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, eso me ayudará muchísimo en este comienzo. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encantaría saberlo, déjalo en los comentarios. En las afueras de Guadalajara, donde el polvo del desierto se mezclaba con el aroma de las flores silvestres, vivía Isabella Ramírez, una mujer de 30 años cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Sus ojos color avellana reflejaban una mezcla de determinación y melancolía mientras observaba el rancho que había heredado de su padre, un espacio que se había convertido tanto en su refugio como en su prisión. El sol de la tarde bañaba las instalaciones del rancho, El Suspiro, donde los caballos pura sangre que criaban eran conocidos en todo el estado de Jalisco por su belleza y temple. Manuel, su esposo desde hacía 5 años, se había convertido en el administrador principal del rancho, tomando decisiones que poco a poco fueron alejando a Isabella de su verdadera pasión, el entrenamiento de caballos. La relación entre ambos se había deteriorado gradualmente, como una flor marchitándose bajo el implacable sol mexicano. Las discusiones se volvieron más frecuentes, especialmente cuando Manuel comenzó a mostrar un interés particular en modernizar el rancho a expensas de las tradiciones que el padre de Isabella había establecido. Entre los trabajadores del rancho destacaba Alejandro Mendoza, un joven domador de caballos cuya habilidad con los animales solo era superada por su atractivo natural. Sus manos callosas y su sonrisa sincera cautivaban a todas las mujeres de la región, pero sus ojos solo seguían a Isabella cuando ella atravesaba los corrales. La tensión entre ambos era palpable, como la electricidad antes de una tormenta, aunque ninguno se atrevía a cruzar la línea que el matrimonio de Isabella había trazado. Las mañanas en el rancho comenzaban temprano, con el rocío aún fresco sobre la hierba y el sonido de los cascos de los caballos contra la tierra. Isabella encontraba paz en estos momentos, especialmente cuando trabajaba con Relámpago, un semental negro que solo se dejaba montar por ella. La conexión entre ambos era especial, casi mística, y se convirtió en el único consuelo de Isabella durante los largos días en que Manuel se ausentaba por negocios en la ciudad. La primera señal de que algo no andaba bien llegó en forma de un perfume desconocido en la camisa de Manuel. Isabella intentó ignorarlo, enterrando sus sospechas bajo capas de negación y trabajo arduo en el rancho. Sin embargo, las llamadas secretas y las salidas nocturnas se multiplicaron, tejiendo una red de mentiras que amenazaba con asfixiarla. Las noches se volvieron más largas y solitarias, con solo el sonido del viento y los relinchos lejanos de los caballos como compañía. Un día particularmente caluroso, Isabella descubrió accidentalmente unos mensajes en el teléfono de Manuel que confirmaban sus peores temores. Su esposo mantenía una relación con Carmen Velasco, la hija del banquero local que financiaba las modernizaciones del rancho. Las palabras en esos mensajes eran como puñales que atravesaban su corazón, revelando planes y encuentros que se habían estado desarrollando durante meses bajo sus propias narices. La rabia y el dolor se mezclaron en el pecho de Isabella como una tormenta embravecida. Las lágrimas que derramó esa noche fueron testigos silenciosos de su determinación naciente. No sería una víctima pasiva de la traición, el espíritu guerrero que su padre le había inculcado comenzó a despertar, alimentado por el fuego de la venganza que empezaba a arder en su interior. Alejandro se convirtió en su confidente involuntario, siendo el único que notó el cambio en su mirada y el endurecimiento de su semblante. Durante las sesiones de entrenamiento con los caballos, sus conversaciones comenzaron a profundizarse, revelando heridas compartidas y sueños truncados. La comprensión mutua creció como una enredadera silvestre, fuerte y persistente, amenazando con derribar los muros que ambos habían construido. Las sospechas de Isabella se confirmaron cuando, durante una feria local, vio a Manuel y Carmen compartiendo miradas cómplices y roces accidentales. La pareja no se percató de su presencia, permitiéndole observar la familiaridad con la que se trataban, los gestos íntimos que solo deberían existir entre esposos. El dolor dio paso a una determinación fría y calculada. Mientras tanto, la relación entre Isabella y Alejandro continuó evolucionando sutilmente. Sus encuentros en los establos se volvieron más frecuentes, sus conversaciones más íntimas. Alejandro le enseñó nuevas técnicas de doma, recordándole la pasión que alguna vez había sentido por el rancho y los caballos. En estos momentos compartidos, Isabella comenzó a vislumbrar una vida diferente, una donde el amor no estuviera teñido de traición. La tensión en el rancho se volvió insoportable cuando Manuel anunció sus planes de vender algunos de los caballos más antiguos, incluyendo a Relámpago, para financiar la construcción de nuevas instalaciones modernas. Esta decisión unilateral fue la gota que colmó el vaso. Isabella sintió como algo dentro de ella se quebraba definitivamente,
dando paso a un plan que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El aire en el rancho, el suspiro, se cargó de presagios oscuros mientras Isabella comenzaba a tejer su venganza. Los preparativos se realizaron en silencio, como una serpiente que se desliza entre la maleza antes de atacar. La antigua heredera del rancho había despertado de su letargo, y el precio que cobraría por la traición sería alto. Cada amanecer la acercaba más a su objetivo, mientras las piezas de su plan comenzaban a encajar como un rompecabezas macabro. La mañana comenzaba con un cielo plomizo sobre el rancho, el suspiro, como si la naturaleza misma presagiara los oscuros acontecimientos que estaban por desarrollarse. Isabella había pasado la noche en vela, planificando cada detalle de su venganza mientras escuchaba los sonidos nocturnos del rancho. Los relinchos lejanos de relámpago parecían darle ánimo, como si el semental negro comprendiera la tormenta que se avecinaba. Manuel había intensificado sus encuentros con Carmen, volviéndose cada vez más descuidado en sus intentos por ocultarlos. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, justificadas con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones de negocios y viajes a la ciudad. Isabella observaba todo esto con una calma artificial, permitiendo que su esposo se hundiera más profundamente en su propia trampa mientras ella tejía la red que eventualmente lo atraparía. Alejandro se había convertido en un aliado silencioso, aunque sin saberlo completamente. Sus enseñanzas sobre el manejo de los caballos iban más allá de la doma tradicional, le había mostrado a Isabella cómo los animales podían sentir el miedo y la inseguridad de sus jinetes. Esta información se convertiría en una pieza crucial del elaborado rompecabezas que Isabella estaba armando para su venganza. Las tardes en el rancho se volvieron un escenario de encuentros furtivos entre Isabella y Alejandro, aunque no de la manera que todos sospechaban. Mientras los trabajadores murmuraban sobre una posible aventura, la realidad era que ambos pasaban horas perfeccionando técnicas de entrenamiento con los caballos, especialmente con Relámpago. El semental negro había desarrollado una conexión aún más profunda con Isabella, respondiendo a sus comandos más sutiles. Carmen comenzó a frecuentar el rancho con más regularidad, supuestamente para supervisar las inversiones de su padre. Sus visitas coincidían sospechosamente con los momentos en que Isabella se encontraba trabajando en los establos más alejados. La joven heredera del banco local pavoneaba su presencia por la propiedad como si ya fuera la dueña, ignorante del destino que Isabella estaba preparando para ella. La tensión en el rancho alcanzó su punto máximo cuando Manuel anunció una gran fiesta para celebrar la próxima fase de modernización. Isabella reconoció esta celebración como la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Los preparativos para la fiesta se convirtieron en una cortina de humo que ocultaba sus verdaderas intenciones, mientras cada noche se escabullía a los establos para trabajar con Relámpago. Los rumores sobre la relación entre Manuel y Carmen se habían extendido por todo el pueblo, llegando a oídos de Isabella a través de miradas compasivas y conversaciones susurradas. Sin embargo, nadie sospechaba que detrás de su aparente resignación se escondía una mente calculadora que había transformado su dolor en un plan meticulosamente elaborado. Cada murmullo, cada mirada de lástima, solo servía para alimentar su determinación. Alejandro notaba los cambios en Isabella, la dureza que se había instalado en sus ojos, la manera en que su sonrisa ya no alcanzaba su mirada. Durante sus sesiones de entrenamiento, intentaba ofrecerle consuelo sin palabras, respetando su silencio mientras la observaba transformarse en una fuerza de la naturaleza. Su preocupación crecía día a día, pero se mantenía a su lado, leal y vigilante. Las noches se volvieron el refugio de Isabella, donde podía dar rienda suelta a sus emociones más oscuras. En la soledad de su habitación, repasaba cada detalle de su plan, cada movimiento calculado que llevaría a la destrucción de aquellos que la habían traicionado. El sonido de los cascos de los caballos en la distancia se convirtió en el ritmo que marcaba el paso de su venganza. La relación entre Manuel y Carmen se volvió más descarada a medida que se acercaba la fecha de la fiesta. Los encontraba en conversaciones íntimas en los rincones del rancho, compartiendo risas y secretos que creían ocultos de miradas indiscretas. Isabella permitía que su confianza creciera, sabiendo que pronto pagarían el precio de su arrogancia. El día antes de la fiesta, Isabella pasó horas con Relámpago, preparándolo para el papel crucial que desempeñaría en su plan. El semental negro parecía sentir la importancia del momento, respondiendo a sus comandos con una precisión que solo años de confianza mutua podían lograr. En esos momentos de conexión con el animal, Isabella sentía que su padre, de alguna manera, aprobaba lo que estaba a punto de hacer. La noche anterior a la gran celebración, mientras los últimos preparativos se llevaban a cabo, Isabella observaba desde su ventana cómo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El rancho, el suspiro, se preparaba para ser testigo de una venganza que nadie olvidaría,
una historia que se contaría en susurros durante generaciones. El escenario estaba listo, los actores en posición, y el telón estaba a punto de levantarse para el acto final de esta tragedia mexicana. El día de la fiesta amaneció con un sol abrasador sobre el rancho, El Suspiro. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, vistiendo sus mejores galas y sombreros vaqueros. Isabella se preparó meticulosamente, eligiendo un vestido negro que acentuaba su figura y reflejaba el luto de su matrimonio. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, mientras sus ojos brillaban con una determinación feroz. Manuel pavoneaba por el rancho con Carmen del brazo, presentándola a los invitados como su socia en los nuevos proyectos. La joven lucía un vestido rojo provocativo, ignorante de que su color presagiaba la sangre que pronto mancharía la celebración. Los murmullos y miradas de desaprobación seguían a la pareja, mientras Isabella observaba todo desde la distancia, como un halcón estudiando a su presa. Alejandro mantenía su distancia prudente, pero sus ojos nunca abandonaban a Isabella. Había notado algo diferente en ella esa mañana, una calma antinatural que precedía a las grandes tormentas. Sus años de experiencia con caballos salvajes le habían enseñado a reconocer las señales de peligro inminente, y todos sus instintos le gritaban que algo terrible estaba a punto de suceder. La música de mariachi llenaba el aire mientras los invitados bebían y bailaban, celebrando los supuestos éxitos del rancho. Isabella circulaba entre los grupos con una sonrisa artificial, interpretando perfectamente su papel de anfitriona complaciente. Cada vez que pasaba cerca de Manuel y Carmen, su mano acariciaba discretamente el pequeño frasco que llevaba oculto en su vestido. Durante el almuerzo, Isabella ejecutó la primera parte de su plan. Con movimientos calculados, vertió el contenido del frasco en las copas de champaña destinadas a Manuel y Carmen. La sustancia, un poderoso alucinógeno natural extraído de plantas locales, era indetectable al gusto, pero sus efectos serían devastadores. Los años de escuchar las historias de los curanderos locales finalmente darían sus frutos. A medida que la tarde avanzaba, los efectos de la droga comenzaron a manifestarse. Manuel y Carmen empezaron a mostrar signos de desorientación, sus risas se volvieron más histéricas, sus movimientos más erráticos. Isabella los observaba con satisfacción mientras el caos se instalaba gradualmente en sus mentes, preparándose para la siguiente fase de su venganza. El momento crucial llegó cuando Isabella anunció que haría una demostración especial de doma con relámpago, su semental negro. Los invitados se reunieron alrededor del corral principal, emocionados por el espectáculo prometido. Manuel y Carmen, bajo los efectos del alucinógeno, se tambaleaban en primera fila, sus mentes distorsionando la realidad que los rodeaba. Relámpago entró en el corral con una energía contenida, sus músculos brillando bajo el sol de la tarde. Isabella montó con gracia, sus movimientos fluidos ocultando las verdaderas intenciones que guardaba. El público guardó silencio mientras caballo y jinete comenzaban su danza mortal, ejecutando movimientos cada vez más complejos y peligrosos. De repente, Isabella dirigió a Relámpago directamente hacia donde se encontraban Manuel y Carmen. El semental, entrenado durante meses para este momento, respondió a las señales invisibles de su ama. Los efectos de la droga habían paralizado a la pareja, incapaces de procesar el peligro que se les venía encima. Sus gritos de terror se mezclaron con los relinchos del caballo. El caos se desató en el rancho cuando Relámpago, siguiendo las instrucciones precisas de Isabella, embistió contra la cerca donde se encontraba la pareja. La madera crujió y se astilló, mientras los invitados huían despavoridos. Manuel y Carmen, en su estado alterado, vieron al semental negro transformarse en una bestia demoníaca, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural que solo existía en sus mentes envenenadas. En medio del pánico general, Isabella desmontó con calma y se acercó a la pareja aterrorizada. Sus rostros desencajados por el miedo y la droga reflejaban el horror puro ante la visión distorsionada de la mujer que se acercaba, que en sus mentes apareció como una figura vengativa surgida de sus peores pesadillas. Las alucinaciones provocadas por la sustancia transformaron la escena en un espectáculo dantesco que quedaría grabado para siempre en sus memorias. El sol comenzaba a ponerse sobre el rancho, El Suspiro, tiñendo el cielo de rojo sangre mientras los últimos invitados huían despavoridos. Isabella permanecía de pie en el corral, acariciando el cuello de Relámpago, mientras observaba cómo su venganza se desarrollaba exactamente como la había planeado. El rancho nunca volvería a ser el mismo después de este día, y la leyenda de la venganza de Isabella Ramírez apenas comenzaba a escribirse. Las consecuencias del caos en la fiesta se extendieron como fuego por el rancho, El Suspiro. Manuel y Carmen fueron trasladados al hospital local, sus mentes aún prisioneras de las alucinaciones que Isabella había orquestado.
Los médicos no podían explicar el estado de terror absoluto en que se encontraban, mientras repetían incesantemente historias sobre demonios y caballos infernales. Isabella mantuvo una fachada de preocupación ante las autoridades que investigaban el incidente, representando perfectamente el papel de esposa angustiada. Su coartada era impecable. Docenas de testigos la habían visto realizar su demostración de doma cuando el accidente ocurrió. Alejandro, sin saber completamente su papel en los eventos, confirmó la versión de que el semental se había asustado por los gritos de los invitados ebrios. Los días siguientes trajeron cambios significativos al rancho. Las alucinaciones persistentes de Manuel lo llevaron a un estado de paranoia crónica, especialmente en presencia de caballos. Carmen, por su parte, desarrolló un terror incontrolable hacia los animales y los espacios abiertos, destruyendo efectivamente cualquier posibilidad de continuar su romance clandestino en el rancho. La reputación de Manuel quedó destruida en la comunidad local. Los rumores sobre su affair con Carmen, combinados con su actual estado mental, lo convirtieron en objeto de burlas y rechazo. El banco, preocupado por la estabilidad mental de su socio, retiró su apoyo financiero para los proyectos de modernización, dejando el rancho bajo el control exclusivo de Isabella. Alejandro comenzó a ver a Isabella bajo una nueva luz, intrigado por su fortaleza y determinación durante la crisis. Las largas horas que pasaban juntos en los establos adquirieron un nuevo significado, mientras él intentaba descifrar el misterio que ella se había convertido. Isabella permitió que esta atracción creciera lentamente, sabiendo que ahora tenía el control total de su destino. En los momentos de soledad con Relámpago, Isabella reflexionaba sobre la justicia de sus acciones. El semental negro, su cómplice silencioso, parecía entender la transformación que había ocurrido en su ama. Los entrenamientos nocturnos se convirtieron en sesiones de confesión donde Isabella susurraba sus secretos más oscuros al viento nocturno. La comunidad local comenzó a tejer leyendas alrededor de los eventos en el rancho. Historias sobre brujería y pactos con el diablo circulaban en susurros, alimentadas por los delirios de Manuel y Carmen. Isabella dejó que estos rumores florecieran, encontrando una extraña satisfacción en el temor reverencial que ahora inspiraba en otros. Manuel, incapaz de recuperarse completamente, solicitó el divorcio desde la clínica psiquiátrica donde estaba internado. Isabella aceptó magnánimamente, asegurándose de que los términos le garantizaran la propiedad total del rancho. Su venganza había sido más efectiva de lo que había imaginado, no solo había destruido el romance ilícito, sino que había quebrado permanentemente el espíritu de sus traidores. Las pesadillas que atormentaban a Carmen la llevaron a abandonar el pueblo, incapaz de soportar la vista de cualquier caballo o la mención del rancho, el suspiro. Su padre, avergonzado por el escándalo, la envió a vivir con parientes lejanos en España, efectivamente borrando su presencia de la historia del rancho. Con el paso de los meses, Isabella emergió como una figura de poder en la comunidad ranchera. Su habilidad para manejar el negocio, combinada con su misteriosa aura, atrajo nuevos clientes y oportunidades. El rancho prosperó bajo su liderazgo, mientras ella mantenía las tradiciones que su padre había establecido. La relación entre Isabella y Alejandro evolucionó naturalmente, alimentada por el respeto mutuo y una comprensión tácita de los eventos pasados. Él nunca preguntó directamente sobre lo sucedido en la fiesta, pero sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y cautela cada vez que la observaba trabajar con Relámpago. El rancho, El Suspiro, se transformó en un lugar de leyendas, donde los visitantes hablaban en voz baja sobre la hermosa dueña que cabalgaba un semental negro como la noche. Isabella había convertido su venganza en un nuevo comienzo, usando el poder del miedo y los secretos para forjar su propio destino en las tierras que tanto amaba. La luna llena iluminaba el rancho, El Suspiro, mientras Isabella preparaba el golpe final de su venganza. Manuel había sido dado de alta del hospital psiquiátrico, pero sus demonios internos lo perseguían sin descanso. Cada noche, las pesadillas sobre el semental negro lo despertaban gritando, su mente incapaz de distinguir entre realidad y alucinación. Isabella recibió la noticia del regreso de Manuel con una sonrisa enigmática. Relámpago, inquieto en su establo, parecía sentir la tensión en el aire. Los trabajadores del rancho observaban con aprensión cómo su patrona pasaba horas entrenando al semental bajo la luz mortecina del atardecer, sus movimientos precisos ocultando intenciones más oscuras. El encuentro inevitable ocurrió durante una noche sin estrellas. Manuel, buscando pruebas para demostrar que Isabella había orquestado su caída, se infiltró en el rancho. Sus manos temblorosas sostenían una cámara mientras se acercaba a los establos, determinado a exponer la verdad sobre su exesposa. Alejandro, realizando su ronda nocturna, detectó la presencia de Manuel pero se mantuvo en las sombras,
siguiendo instrucciones precisas de Isabella. El plan que ella había trazado requería que Manuel llegara hasta el establo de Relámpago, donde su peor pesadilla cobraría vida una vez más. Isabella esperaba en el establo, su figura recortada contra la oscuridad como una aparición vengativa. El aroma de hierbas místicas llenaba el aire, mezclándose con el olor a caballo y tierra húmeda. Manuel, al verla, sintió que su cordura se desvanecía nuevamente, los recuerdos de aquella fatídica tarde inundando su mente. Relámpago emergió de las sombras como un espectro, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural creado por las hierbas que Isabella había quemado estratégicamente. Manuel, paralizado por el terror, vio cómo el caballo y su jinete se fundían en una sola entidad demoníaca, tal como en sus pesadillas más oscuras. Los gritos de Manuel resonaron por todo el rancho mientras huía despavorido, tropezando con sus propios pies. Las grabaciones en su cámara solo capturaron imágenes distorsionadas de Isabella montando a Relámpago, imágenes que más tarde serían descartadas como delirios de un hombre perturbado. La comunidad local despertó la mañana siguiente con la noticia de que Manuel había sido encontrado vagando por las calles del pueblo, balbuceando incoherencias sobre brujas y caballos demoníacos. Su credibilidad, ya dañada, se destruyó completamente. Nadie cuestionaría jamás el poder que Isabella ejercía sobre el rancho, el suspiro. Alejandro finalmente comprendió la verdadera naturaleza de Isabella esa noche, reconociendo en ella una fuerza primordial de venganza y justicia. Su admiración se mezcló con un temor reverencial, sabiendo que había sido testigo de algo que trascendía la comprensión normal. El rancho, el suspiro, se transformó en un lugar de poder bajo el reinado de Isabella. Los rumores sobre sus habilidades místicas con los caballos atrajeron a clientes de todos los rincones de México, mientras las historias sobre la noche de la fiesta se convertían en leyenda. Carmen, al enterarse de la locura final de Manuel, intentó contactar con las autoridades desde España, pero sus acusaciones fueron desestimadas como las divagaciones de una mujer despechada. El terror que sentía hacia los caballos y el rancho la mantendrían alejada para siempre. Isabella había completado su venganza, transformando el dolor de la traición en un poder que nadie se atrevería a desafiar. Relámpago se convirtió en un símbolo de su dominio, mientras ella cabalgaba bajo la luna llena, su risa mezclándose con el viento nocturno que susurraba historias de venganza y redención en el rancho, el suspiro. El amanecer encontró a Isabella sentada en el porche del rancho, observando cómo su imperio se extendía ante ella. La noticia del colapso mental definitivo de Manuel se había esparcido por el pueblo como pólvora. Los médicos diagnosticaron una psicosis irreversible, condenándolo a pasar el resto de sus días en una institución mental en la Ciudad de México. Los negocios en el rancho, el suspiro, florecieron bajo el liderazgo indiscutido de Isabella. Su reputación como domadora de caballos alcanzó niveles míticos, atrayendo a compradores adinerados de todo el país. El aura de misterio que la rodeaba solo aumentaba el valor de sus caballos, especialmente aquellos entrenados personalmente por ella. Alejandro permaneció a su lado, convertido en su mano derecha y eventual amante. Su relación se desarrolló con la intensidad de un fuego lento, alimentado por el respeto mutuo y un entendimiento profundo de la naturaleza salvaje que habitaba en ambos. Él nunca cuestionó los métodos de Isabella, reconociendo en ella una fuerza de la naturaleza que no debía ser contenida. Las noticias sobre Carmen llegaban esporádicamente desde España. La otrora amante se había convertido en una sombra de sí misma, incapaz de acercarse a cualquier caballo sin sufrir ataques de pánico. Sus intentos por reconstruir su vida se veían constantemente interrumpidos por pesadillas donde un semental negro la perseguía a través de interminables campos oscuros. Relámpago envejeció con dignidad, manteniendo su porte majestuoso y su conexión única con Isabella. Los nuevos potros nacidos en el rancho parecían heredar algo de su espíritu indómito, creando una línea de caballos conocida por su temperamento fuerte y lealtad inquebrantable hacia sus jinetes elegidos. La venganza de Isabella se había completado de manera tan perfecta que nadie podría probar jamás su participación en los eventos que destruyeron a Manuel y Carmen. Los rumores sobre brujería y pactos oscuros solo servían para aumentar su influencia en la comunidad, donde era tanto temida como respetada. El banco local, bajo nueva dirección después del retiro del padre de Carmen, estableció una relación respetuosa con Isabella, ofreciendo términos favorables para la expansión del rancho. La reputación de El Suspiro, como productor de los mejores caballos de México, creció exponencialmente, borrando cualquier mancha dejada por los escándalos pasados. Las noches de luna llena se convirtieron en ocasiones especiales en el rancho, donde Isabella realizaba exhibiciones privadas de doma que dejaban a los espectadores maravillados. Nadie mencionaba cómo algunos invitados juraban ver sombras demoníacas danzando alrededor de Relámpago durante estas presentaciones.
El matrimonio de Isabella y Alejandro se celebró en el rancho, una ceremonia íntima donde los caballos fueron testigos silenciosos de su unión. La comunidad lo vio como el final apropiado para una historia que había comenzado con traición y terminaba con un amor forjado en el fuego de la venganza. Los años pasaron, y el rancho, El Suspiro, se convirtió en una dinastía. Los hijos de Isabella y Alejandro crecieron aprendiendo los secretos de la doma y las tradiciones familiares, aunque nunca se les reveló la verdadera historia detrás del poder de su madre sobre los caballos. La última visita de Manuel al mundo exterior fue durante un permiso especial del hospital psiquiátrico. Al pasar cerca del rancho, sus gritos de terror al ver a Isabella cabalgando a relámpago confirmaron a los médicos que su condición era permanente. Isabella observó la escena desde la distancia, una sonrisa enigmática en sus labios. El legado de Isabella perduró en las historias susurradas alrededor de fogatas en las noches oscuras de Jalisco. El rancho, El Suspiro, se convirtió en un lugar de leyenda, donde los caballos más salvajes eran domados y los traidores encontraban su justo castigo bajo la mirada vigilante de la mujer que había transformado su dolor en poder. 20 años después, el rancho, El Suspiro, se había convertido en una leyenda viviente. Isabella, ahora con hebras plateadas en su cabello negro, seguía siendo una figura imponente mientras cabalgaba por sus tierras. Los huesos de Relámpago descansaban bajo un antiguo árbol en la colina más alta del rancho, donde se decía que su espíritu aún galopaba en las noches sin luna. Manuel murió en el hospital psiquiátrico. Sus últimas palabras fueron una súplica desesperada sobre caballos demoníacos y una mujer que cabalgaba entre las sombras. Carmen nunca regresó a México, dedicando su vida a obras de caridad en España, siempre evitando cualquier contacto con caballos o referencias a su pasado. La hija mayor de Isabella, Luna, heredó el don de su madre para la doma. Los susurros decían que había aprendido más que simples técnicas de equitación durante sus sesiones nocturnas de entrenamiento. Los caballos de El Suspiro seguían siendo los más codiciados de México, conocidos por su fiereza y lealtad sobrenatural. Alejandro envejeció junto a Isabella, su complicidad fortalecida por los secretos compartidos. En las noches, cuando las fogatas se encendían en el rancho, los trabajadores más antiguos contaban historias sobre la venganza de doña Isabella, mientras los nuevos escuchaban con una mezcla de temor y fascinación. El establo donde ocurrió la fatídica demostración se mantuvo intacto, convertido en un santuario no oficial. Las hierbas místicas seguían creciendo en sus alrededores, y se decía que en las noches de luna llena, el espíritu de Relámpago regresaba para galopar con su antigua ama. Los nietos de Isabella crecieron escuchando versiones suavizadas de la historia, pero los ojos de la matriarca brillaban con un fuego especial cuando los observaba montar. El legado de su venganza se había transformado en una dinastía fundada sobre el poder de los secretos y la magia antigua de los caballos. La última vez que alguien mencionó el nombre de Manuel o Carmen en el pueblo, un relámpago atravesó el cielo despejado y los caballos del rancho relincharon al unísono. Desde entonces, la gente aprendió a respetar el silencio que rodeaba ciertos nombres y acontecimientos. Isabella, en sus últimos años, pasaba largas horas en la colina junto a la tumba de Relámpago, susurrando historias al viento. Su venganza había sido completa, transformando la traición en un imperio construido sobre el miedo y el respeto. El rancho, El Suspiro, se había convertido en su legado eterno, un testimonio del poder que surge cuando una mujer traicionada encuentra su verdadera fuerza en la compañía de un caballo negro como la noche. Hoy en día, los viajeros que pasan cerca del rancho juran ver a una figura montando un semental negro bajo la luz de la luna. Los locales simplemente sonríen, sabiendo que la historia de Isabella y su venganza seguirá cabalgando eternamente por las tierras de Jalisco, un recordatorio de que el amor traicionado puede transformarse en el más poderoso de los hechizos. Los registros del hospital psiquiátrico donde Manuel pasó sus últimos días contienen páginas y páginas de sus delirios, todos centrados en una mujer y su caballo demoníaco. Estos documentos se conservan como testimonio de una locura que algunos susurran no fue accidental, sino el resultado de la venganza más elaborada que el rancho, El Suspiro, jamás conoció. El nombre de Isabella Ramírez se convirtió en sinónimo de justicia implacable en los círculos rancheros de México. Las madres advierten a sus hijas que aprendan de su historia, no como una advertencia, sino como un recordatorio del poder que yace dormido en el corazón de una mujer traicionada. Las hierbas que crecen alrededor de la tumba de Relámpago son diferentes a cualquier otra variedad conocida, y los curanderos locales hablan en susurros sobre sus propiedades místicas. Nadie se atreve a recolectarlas, respetando el pacto silencioso que existe entre la tierra y la mujer que transformó su dolor en leyenda.